Y bien, hay un debate, hay un cuestionamiento a estos decretos de urgencia 001 y 002 que, según algunos, pues relajan las exigencias ambientales en los grandes proyectos priorizados, estos 33 proyectos priorizados, proyectos de infraestructura, proyectos sin duda muy importantes. Es un decreto que se dio pues para acelerar los procesos, pero según algunos pues las certificaciones ambientales, pese a que el decreto dice que serán requeridas por la entidad concedente antes del inicio de la ejecución, también se dice que no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas. Hoy día el ministro Brac defendió ardorosamente este decreto legislativo o estos decretos de urgencia, señalando que no suponían ninguna reducción de exigencias ambientales, puesto que se exige la presentación del estudio de impacto ambiental antes del inicio del proyecto. Hemos invitado a dos distinguidos profesionales y conocedores de este tema: Gonzalo Prialé, que es presidente de la Asociación por el Fomento de la Infraestructura AFIN, y Manuel Pulgar Vidal, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Manuel Pulgar Vidal, a ver si puede usted exponer muy rápidamente cuáles serían las razones por las cuales este decreto sería inconveniente, que imagino que es su posición, supongo, yo no lo sé, pero... Sí, y es bien interesante porque, primero, que el decreto de urgencia, el 001, el que tiene este famoso artículo sobre la certificación ambiental, va más allá de tan solo la certificación. Trata tres temas: certificación ambiental, entrega de terrenos públicos o edificaciones públicas y servidumbre. Y esos, el primero y el tercero, son temas bastante sensibles: certificación y servidumbre, y espero poder explicar un poco el tema de la servidumbre. La pregunta, finalmente, creo que todos quieren escuchar una respuesta, es si relaja o disminuye las exigencias ambientales. Y la respuesta es sí. Lo que ocurre, Jaime, es que uno no puede ver esto de manera lineal. En el Perú tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental absolutamente sectorial. Queremos evolucionar a un sistema coherente, unificado, bajo la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental y su reglamento, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Eso significa que cada sector tiene sus propias exigencias. Entonces, para una actividad como la de petróleo, la exigencia se da en un momento determinado, que es distinto a la minera, distinta a la electricidad, distinta a los bosques. Entonces, cuando tú ves los 33 proyectos, en algunos casos, este retraso, porque lo que están haciendo es retrasar el momento del estudio, en el caso, por ejemplo, del tema eléctrico, en donde para la concesión, para solicitarla, tú requieres el estudio, lo que están diciendo: no lo necesitas ahí, lo necesitas cuando vas a iniciar el proyecto. De hecho, es una modificación que sí disminuye la exigencia. En otros sectores, en cambio, no, porque en otros sectores efectivamente es antes del proyecto. Y para cerrar esta primera idea, Jaime... ¿Pero por qué disminuye la exigencia del que se presente después o antes? Porque cada sector, cuando estableció sus normas, estableció un procedimiento en función a las características de la actividad. Para una concesión definitiva de generación se exige un estudio de impacto ambiental hoy día, y eso, por ejemplo, estaría siendo modificado. Más aún con el problema que este decreto de urgencia, el 002, luego, en ese caso específico de generación eléctrica, no te dice qué proyectos son. Te dice proyectos de generación eléctrica. Mientras que hay muchos listados de manera detallada, los de generación eléctrica es genérico. Nadie sabe exactamente a cuáles se refiere. Hay una modificación normativa. Pero ¿cuál es el problema para terminar esta primera intervención, Jaime? El hecho que los sectores, desde que se dictó el reglamento de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, tenían 150 días para adecuarse, y este reglamento se dictó el año 2009. La ley, tú debes recordar, porque lo has tratado en tus programas, de evaluación de impacto ambiental es del 2000. O sea, del 2000 al 2009 tuvimos un vacío legislativo porque nadie quiso reglamentar la norma. La reglamenta en el 2009, le dan 150 días a los sectores y ningún sector ha hecho nada. Entonces, en vez de recurrir los sectores a un debate para ver cómo pueden ajustar sus procedimientos realmente a las nuevas características que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que hacen es dictar un decreto de urgencia. Y mi última reflexión breve, Jaime, es que finalmente esto no hay que verlo linealmente. Esto no hay que verlo solo en relación al estudio de impacto ambiental, sino cuáles son los instrumentos que los proyectos demandan, y que probablemente luego pueda tratarlo con un poco más de tiempo. Gonzalo, ¿cuál es su posición, por favor? Bueno, para empezar, se ha levantado mucha polémica sobre este tema. Lo primero que me llama la atención mucho es que resulta que este es el tercer decreto de urgencia del mismo tipo, que tiene por objeto acelerar los procesos de concesión de infraestructura de servicios públicos que en la vía regular demoran 6 años en promedio.
porque hay un peloteo interminable donde el expediente va a un ministerio, sube y baja a lo largo de las direcciones, llega donde el ministro, pasa a otro ministerio. Antes todos opinaban sobre todo el proyecto. Lo que se hizo con estos decretos de urgencia fue establecer plazos, acotar las opiniones que le corresponde dar a cada uno de los sectores o de las partes intervinientes por el lado estatal, de acuerdo a sus potestades, de acuerdo a su especialidad. Y eso permite lograr resultados que de otra manera no se hubieran dado jamás. Lo segundo que me llama mucho la atención es que resulta que el artículo 4, inciso 1 del decreto de urgencia 121, que rigió para el año 2010, es idéntico al artículo 5, 3A, acá los tengo, del decreto actual. De modo que esto no es nuevo. Hace un año ocurrió lo mismo, nadie dijo nada. Coincido en que en el caso de hidroeléctricas, efectivamente, el estudio de impacto ambiental posiblemente sería bueno hacerlo al comenzar. Ahora, si se trata de aclarar algunos aspectos del decreto 001 en este sentido, bueno, ¿para qué agitar tanto el tema así? El fondo del asunto es que la urgencia de estos decretos no es la urgencia del gobierno por hacer faenones imposibles de ejecutar, porque todos estos concursos se van a terminar concediendo a lo largo del año y del próximo año, porque seguramente no se van a terminar. Quizá algunos de los 9 proyectos que vienen del 2010 que no se concluyeron, se van a terminar concursando en el primer semestre, algunos no. La mayoría de los nuevos, que son 19, total 33 proyectos en este decreto, 12 vienen del 2010, 2 vienen del 2009, 19 son nuevos. Algunos de los que vienen de atrás se van a poder concursar antes de que termine este gobierno. Lo demás se le va a quedar para el próximo gobierno. ¿Por qué tanto revuelo? Y repito, esto ya estaba normado idénticamente en el caso del decreto de urgencia anterior y no hubo ese tipo de reacción. Por ejemplo, alguien se pregunta, ¿cuál es la urgencia de este tema? ¿Dónde está la constitucionalidad, ¿no? Que es la urgencia. Es la urgencia de la gente, no la urgencia del gobierno por hacer cosas raras y ni la urgencia de las empresas asociadas a FIN, por ejemplo, que son concesionarios, por tener un negocio fácil y ganarse una fortuna. No, nada de eso. Acá la urgencia es la urgencia de los peruanos excluidos que no tienen acceso a carreteras, gas, luz, puertos, que no tienen cómo salir de la pobreza y tenemos que integrarlos. Esa es la urgencia. Así que me impresiona cuando un político o la defensora del pueblo preguntan ¿cuál es la urgencia? Bueno, esta es la urgencia, las necesidades de la gente. De acuerdo. Manuel. Dos cosas, porque creo que en esto hay elementos que nos pueden llevar a coincidencias. Coincido con Gonzalo que hay eventualmente procedimientos que son muy largos y en realidad el problema central en el Perú es la ausencia de la ventanilla única. En eso coincidimos plenamente. Si tuviéramos procedimientos en donde un inversionista llegara a una sola autoridad para obtener las distintas autorizaciones, probablemente todos ganaríamos. Esa entidad debió ser en su momento el Ministerio del Ambiente. O sea, el Ministerio del Ambiente, que se creó hace muy poco tiempo, debió tener la capacidad de ser la ventanilla única en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Y ese procedimiento de evaluación de impacto ambiental debió ser de tal naturaleza, como se vino discutiendo por mucho tiempo en Chile, que obtenido a su vez te permitía obtener todos los otros procedimientos sectoriales. Para mí la contradicción de este decreto de urgencia es que en vez de retrasar el estudio de impacto ambiental para obtener las demás autorizaciones sectoriales, porque te voy a leer una línea que es fundamental entenderla, lo que hacen es debilitar el estudio y mantener la sectorialidad. Entonces, el inversionista que requiera autorización de vertimientos de agua, el que requiera verificación de restos arqueológicos, el que requiera todo eso, va a tener que seguir yendo a las 40 ventanillas a las que va.
Entonces lo que ha debido hacerse es reducir eso y pasarlo a un proceso de evaluación de impacto ambiental de ventanilla única sólido. Nosotros, los que estamos en el tema ambiental, coincidimos en el proceso de evaluación de impacto ambiental tiene que ser sólido y de ventanilla única. Porque mira, Jaime, permíteme leer solo esta línea, que es este famoso artículo 5.3a. Y no serán requisitos, se refiere a las certificaciones ambientales, para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial. Esto significa que no va a haber un estudio de impacto ambiental como requisito para otra autorización de carácter sectorial. ¿Cuál puede ser esa? Una autorización de vertimiento, una verificación de no existencia de restos arqueológicos, las que te mencioné. ¿Cómo esa autoridad sectorial, que está en una ventanilla absolutamente alejada, que no tiene el estudio como referencia, va a tomar una decisión sobre vertimientos, por ejemplo? Necesita el estudio. Siempre necesita el estudio porque el estudio le permite saber, este es el proyecto, sus características, sus impactos, y con eso dice, autorizo el vertimiento, autorizo la instalación. Entonces creo que se ha equivocado. La lógica puede ser buena, acelerar procedimientos, pero lo que tenemos que conducirnos es a una ventanilla única y este decreto de urgencia no lo hace. Solo por reiterar que el texto que leyó es idéntico al texto del mismo decreto de urgencia equivalente de hace un año y que nadie comentó en su momento, pero yo coincido en bastantes aspectos de lo que acaba de decir, porque nuestro espíritu no es ignorar el tema ambiental, tendríamos que estar locos. Por otro lado, es bueno que la gente sepa lo siguiente: ningún banco, ningún organismo multilateral va a bancar, no van a financiar jamás una concesión que no cuente con un estudio de impacto socioambiental aprobado. Así que no hay forma de no tenerlo. Ahora, que a algunos les preocupa sobremanera que este no sea un paso previo, como en el caso de hidroeléctricas, bueno, es cuestión de revisar el decreto, pero en ese aspecto, no en general, diciendo que no sirve para nada, cuál es la urgencia y detrás de esto hay intereses, que no es tal el caso. Por ejemplo, miren, en el 2009 se priorizaron 12 proyectos y se concesionaron solo 3. El monto fue de 928 millones de dólares. En el 2010 se priorizaron 21 proyectos, se llegaron a concesionar 8 y el monto fue en total como de 970 millones de dólares. En total, en los 2 años, se han logrado concesionar en el 9 y en el 10 aproximadamente 2.000 millones de dólares. Ahora hay 33 proyectos priorizados, 2 vienen del 2009, 12 vienen del 2010 y 13 son nuevos. Esa es la situación. Y miren los proyectos de los que estamos hablando. El terminal portuario San Martín, Ica. El proyecto Choclococha, que es la salvación del agro iqueño que ya no tiene agua. Esto es un anhelo de todo el departamento de Ica, de toda la región Ica. El terminal portuario de San Juan de Marcona en Ica. Loreto, terminal portuario de Yurimaguas, navegabilidad de rutas fluviales. La línea de transmisión Moyobamba y Quitos, que beneficia a Loreto y a San Martín. Ahora, todos los proyectos están orientados fundamentalmente a las regiones más pobres del país. Esto es lo que queremos parar. No, los proyectos son muy buenos, sin duda. Y ponerlos en la vía regular significaría que estarían probablemente concursándose dentro de 6 años. ¡Qué ironía! Después que termine el próximo gobierno. Bueno, salvo el de la isla San Lorenzo, ¿no es prioritario? No. La verdad, nunca... No lo sé, nunca... no parece muy prioritario, pero en fin. Sí. Pero el tema este de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, porque aquí lo que no se entiende es que efectivamente dice esta norma que se exigirá el estudio de impacto ambiental o las certificaciones ambientales. No será requisito ese. Las certificaciones ambientales serán requeridas por la entidad concedente antes del inicio de la ejecución de los proyectos. No serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial otorgadas por esas entidades para... Es decir, no serán requisito para la obtención, pero antes del inicio del proyecto sí serán requisito. Claro, es que hay dos situaciones. No... Hay dos situaciones, estoy de acuerdo en lo que estás planteando. La primera es la que ya mencioné. La manera como está redactado el decreto de urgencia y que no serán requisitos para autorizaciones sectoriales está sujeta a muchas interpretaciones. Como te dije, como no hay ventanilla única, tienes que ir a 30 ventanillas. Pero cuando tú tienes un EIA, las otras autoridades que tienen que tomar decisiones tienen información para poder adoptar una decisión. Sin el estudio va a ser muy complicado.
Pero efectivamente lo que están haciendo acá es retrasarlo para el momento del proyecto. O sea Pero que aquí hay dos cosas, o sea que Jaime. no están diciendo, no están eliminando Nosotros certificaciones. somos conscientes que no están eliminando el requisito del estudio, lo que están haciendo es postergarlo. Por Bueno. ejemplo, para el tema de generación eléctrica, lo están postergando. El requisito actual es que para solicitar concesión definitiva tienes que presentar un estudio. Eso quedó claro. Ahora no te dicen y por eso. lo visto, Gonzalo Prialet también le parece que eso podría ser atendible como... Miren, ha causado De acuerdo. tanto revuelo, hasta los obispos se han pronunciado, aunque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No sé por qué opinan de temas tan técnicos, pero en fin, tienen derecho. Entonces, si causa tanta incomodidad, pues tratemos de buscar una fórmula, pero hay que reconocer algo y dejar de ser mezquinos. Miren, en el Perú sí se pueden hacer las cosas rápido, bien, con controles. No hay que tenerle miedo a eso, hay que dejar de tener tanta cosa metida en la cabeza, como que cualquier cosa que trate de hacer la vía rápida debe tener algo sospechoso. Y segundo, estos proyectos para tranquilidad de los candidatos no se van a concursar en el primer semestre, sino unos pocos. No. La mayoría se quedan para el próximo gobierno. ¿Qué es lo que quieren? ¿Ir por la vía normal y que terminen haciéndose los concursos en el subsiguiente gobierno? ¿O postergarlo solo porque ellos no los escogieron? O sea, ¿qué es esto? ¿El país tiene que paralizarse solo porque hay elecciones? Ese es el fondo del tema. Permíteme, Jaime, hacer una reflexión final de medio minuto. Un tema adicional es que cuando uno señala su oposición a la manera como está redactado esto, tiene que ver con el hecho que ley ya es el requisito de un sistema bastante más grande, que no está en marcha. O sea, la evaluación ambiental estratégica, que debería ser un requisito del Estado antes de estar sometiéndolo a los privados, no está en marcha. La zonificación ecológica y económica para ordenar el territorio no está en marcha. La fiscalización, y este es un dato que a ti te va a interesar mucho, Ocinermín está transfiriendo a OEFA sus funciones. Se las transfiere sin dinero, presupuesto cero. El debate actual entre OEFA y Ocinermín es que Ocinermín no quiere pasarle dinero. Entonces, la fiscalización ambiental en minería, en hidrocarburos y electricidad está sin presupuesto porque Ocinermín simplemente ha hecho que no le hagan a transferir, que tiene cero en el presupuesto. Entonces, cuando esos elementos no están en marcha, no están puestos y no están en orden, aunque ya estén legislados, ahí la cosa se dificulta. Entonces hay que mirar las cosas integralmente. No podemos ser un país que no tiene fiscalización ambiental. Y además hay un punto que es bien importante. Los estudios de impacto ambiental son muy costosos. Si los proyectos son grandes, cuestan millones. Y tampoco es cuestión de que para poder concursar uno invierta millones en un estudio y si después no gana el concurso, plata perdida. Es natural que el concurso, que el estudio de impacto ambiental se pueda hacer mientras o después de obtener otros permisos. El caso de hidroeléctricas, reconozco que es más complejo. Y si ese es el problema, bueno, hay que revisar ese aspecto, pero no todo el conjunto de proyectos. Muy bien. Muy bien. Les agradezco a Gonzalo Prialet y Manuel Pulgar Vidal. Yo creo que han tenido una exposición muy clara acerca de este tema y creo que de alguna manera pone, digamos, las cosas a su nivel. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa.